Bueno, queridos hermanos y hermanas, maravilloso de que en esta mañana una vez más estemos por aquí para compartir con todos vosotros de este Cristo tan rico y tan maravilloso que Dios ha depositado dentro de nosotros por medio del Espíritu, el Espíritu que da la vida. Le llama también el Espíritu vivificante, porque supuestamente nosotros, antes de recibir este Espíritu, de recibir al Señor Espíritu, pues estábamos muertos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor y el Señor entra dentro de nosotros, como este Espíritu vivifica todo nuestro ser. Así que, queridos hermanos y hermanas, qué maravilloso de que podemos caminar en esta mañana juntos a través de la Biblia. Y esta historia que estamos compartiendo en cuanto a la vida de José. Bueno, veíamos que el tema general de esta conferencia, digamos, de estas reuniones, dice, le voy a compartir el tema principal. Y el tema general realmente era el disfrute que tenemos de Cristo. Señor Jesús, en esta mañana queremos entrar en este disfrute tuyo. Por eso guíanos tú, límpianos con tu sangre preciosa y ponemos este tiempo en ti para que realmente nosotros podamos ser guiados por ti. Aún no queremos hablar nuestras propias palabras, Señor. Queremos que sea tú el que fluya a través de nuestro ser interior. Por eso limpia nuestro corazón, limpia todos nuestros pensamientos, limpia ese conducto por el cual tú vas a fluir a través de las ondas. Señor Jesús, te amamos, Señor. Sí, desde nuestro espíritu para afuera, Señor, limpia todo ese recorrido. Señor, para que cuando salgas tú a través de nuestra boca, seas tú 100%. No queremos hablar nuestras propias palabras, sino tus palabras, Señor. Señor Jesús, te amamos. Entonces, queridos hermanos y hermanas, hemos dicho que el tema general es el disfrute que tenemos de Cristo y nuestro crecimiento en vida. Dios desea no solo que le disfrutemos, sino que realmente Él pueda crecer como ese crecimiento en vida hasta que nosotros podamos llegar a ser un varón maduro. Y el tema que nos trae esta mañana, el mensaje 5. Estamos ya en la segunda parte. La vez pasada estuvimos compartiendo en cuanto a la vida de José. Es el aspecto reinante de la vida madura vista en José. José llegó a madurar de tal manera que realmente era una réplica de Cristo mismo, de Dios mismo aquí en la tierra. Por eso dice aquí, ellos le dijeron, has tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Maravilloso. Aquí están hablando de aquellos dos compañeros de José que estaban en la cárcel, uno que era panadero y otro era copero, y tuvieron un sueño. Y entonces el 48 dice, y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Os ruego que me lo contéis. Maravilloso. José era un varón de Dios, uno que Dios mismo fluía de él. Aún hay un versículo aquí también que dice, entonces respondió José y le dijo al faraón, le dijo las mismas palabras, no está en mí. Dios dará a faraón una respuesta favorable. ¿Cómo sabía que el sueño que había tenido faraón era un sueño favorable? Y eso es lo que realmente, después de pasar por todo lo que él pasó, José, por
la traición de sus hermanos, lo vendieron, esclavo, llegó a estar en la cárcel, pero todo eso era un trato del Señor, pero ese trato es por el mismo que nosotros pasamos y estamos pasando. Hoy nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos, todo ambiente que nos rodea es una cárcel. Pero Dios quiere que nosotros, por medio de esa visión que José recibió y que nosotros hemos recibido, esto tiene que hacernos, digamos, algo como alentarnos para seguir adelante. Así que dice que José, mientras que estaba en la cárcel, él fue acompañado en su encarcelamiento, dice, por el jefe, por los coperos, dice, y el panadero. Ellos no podían entender los sueños, pero José, dice, José pudo interpretarlo. Aunque los sueños de José, que él había tenido ese sueño sobre el manojo de espiga, que estaba de pie, derecho, y los demás 11 gavillas atadas se inclinaba hacia él, incluso la luna y las estrellas y el sol se inclinaba. Queridos hermanos y hermanas, qué visión la que él tuvo. Esa visión fue lo que lo mantuvo firme en la cárcel, en la esclavitud, en la venta de los hermanos, y esa visión es la que nos tiene que cautivar a cada uno de nosotros. Así que todavía no se había cumplido ese sueño que él tenía, pero él sí interpretaba sueños, porque los sueños eran de Dios, Señor Jesús, pero él tuvo la fe y el denuedo de interpretar los sueños de sus compañeros, tanto el del copero como el del panadero. Si yo fuera sido José, habría dicho, interprete mi propio sueño, pero no se han cumplido. Dice, pero si supiera el significado de su sueño, no tendría la confianza de decirlo. Así que es maravilloso de que José pudo interpretar los sueños de estas dos personas. Los sueños que él había tenido todavía no se había cumplido, pero él tuvo el denuedo de decirle a sus compañeros, no son de Dios las interpretaciones, y él les dijo, os ruego que me lo contéis. Queridos hermanos, es como si él pudiera decir, yo tuve 2 sueños y Dios no me dio la interpretación de estos sueños todavía, pero creo en estas interpretaciones, aunque ahora, dijo José, no se hayan cumplido, pero él tenía la fe para interpretar los sueños de estas 2 personas. Así que nosotros debemos de hablar más de la visión que el cumplimiento, porque aún la visión va más adelante que la práctica, pero nosotros lo que nos mantiene es esta visión, la visión del cuerpo, la visión de la iglesia, la visión de este Dios triuno maravilloso forjado dentro de nosotros como el Espíritu que da la vida. Eso es algo maravilloso, Señor Jesús. Por eso el mensaje 5 se titulaba El aspecto reinante de la vida madura vista en José. Y por eso el título de estos mensajes, de este mensaje del 5, es que Dios quiere madurarnos a cada uno de nosotros. Él quiere realmente llevarnos, escucha lo que dice aún en Efesios capítulo 4, hasta la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que lleguemos a un varón perfecto. Y todo esto es para que no seamos llevados de acá para allá por cualquier viento de enseñanza, sino que nosotros necesitamos asirnos a la cabeza, esto es a Cristo en amor. Así que hermanos, maravilloso. La semana pasada estuvimos en este primer mensaje
y yo toqué en algunos puntos con versículos y con comentarios, pero yo voy a recordar solo los puntos que estuvimos introducidos la semana pasada y cuando llegue hasta donde nos quedamos seguiré compartiendo. Y el punto Romano 1 comenzaba diciendo, según la experiencia espiritual, dice, de Jacob y de José son una sola, porque Jacob fue transformado y llegó a ser Israel, y José salió de Jacob y es la madurez de Jacob es José. Así que dice que Jacob y José es una sola persona. José representa el aspecto reinante del Israel maduro, es decir, Cristo como el elemento constitutivo de la naturaleza de su madurez. Eso es algo maravilloso. Y en calidad de santo maduro, cuyo elemento constitutivo era Cristo mismo, el perfecto Señor. Y dice que Jacob reinó por medio de José. Así que maravilloso. Ese es el punto Romano 1 del título. Aquí vienen unos versículos, pero como lo leímos la semana pasada, solamente vamos a ir leyendo los puntos que tuvimos la semana pasada. La letra A dice, el aspecto reinante tipificado por José dice que era el Cristo mismo constituido en nuestro ser. Ese Cristo que se está constituyendo en nosotros, ese es el Israel maduro, el José maduro. Él quiere realmente que nosotros maduremos, cada uno de nosotros podamos ser aquellos que entramos en la madurez. La letra B dice que José, él era un experto en sueños. Dice que él soñó según la perspectiva de Dios. Su pueblo está formado por gavilla. Dice que está formado por gavilla de vida. Oh Señor Jesús, esas gavillas eran trigo llena de vida y por cuerpos celestes llenos de luz. Y esos cuerpos celestes llenos de luz es Cristo mismo en nosotros. Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y aún Filipenses, el apóstol Pablo dice que nosotros resplandecemos como luminares en el mundo. Ese debe ser nuestra función. Por eso necesitamos madurar, porque supuestamente hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Hemos sido trasladados para que nosotros podamos ir siendo maduros. En el punto 1 de la letra B dice, tenemos que usar, este es un punto muy rico que estuvimos compartiendo, dice que tenemos que usar el telescopio divino para que nosotros podamos ver más allá del tiempo y podamos ser aquellos que contemplamos la Nueva Jerusalén, donde lo único que hay allí en la Nueva Jerusalén, dice que son gavillas llenas de vida y estrellas llenas de luz. Así que, por tanto, el aspecto reinante de la vida madura dice que jamás hablan negativamente acerca de los santos ni de la iglesia. Nosotros no podemos hablar negativamente de los hermanos, sino realmente lo único que podemos nosotros es vivir a Cristo y amarnos los unos a los otros. Ahora vienen unos versículos después, cuando comencemos este próximo mensaje, vamos a ver cómo realmente el propósito de Dios es que nosotros, los hermanos, seamos compenetrados para formar un cuerpo maduro, que Dios está edificando su iglesia y está preparando la novia. Dice para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Hemos leído el punto 1 de la letra B y el punto 2 dice así: los sueños de José controlaban su vida. Hermano, por eso dice que el pueblo de Dios, si no tiene una visión, el pueblo se desenfrena. Necesitamos una visión.
el propósito del Señor Jesús cuando estaba con sus discípulos era darle una visión, para que esa visión pueda ser aquel que controla nuestras vidas y dirige nuestro comportamiento. Esa visión tiene que dirigir nuestro comportamiento. Pedro realmente, él cuando le preguntó al Señor que qué decía la gente, ¿quién soy yo?, él dijo que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el mismo Señor le dijo ahí, esto no te lo ha revelado. Es decir, nadie te ha dado esta visión, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre le dio la visión. Queridos hermanos y hermanas, y Pablo en Efesios capítulo 1, 17, él ora para que el Señor nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Así que necesitamos, porque esa visión, como dice este punto, dice que los sueños de José controlaba su vida y dirigía su comportamiento. Él se comportó de una manera excelente y maravillosa debido a que él era dirigido por la visión que él había recibido en su sueño. Sus hermanos despojaron su ira. Ellos se airaron, pero él vio esa visión de las gavillas, y las gavillas no era criticándolo, sino era gavilla llena de vida. Ahí fue hasta donde nos quedamos nosotros y estuvimos compartiendo la semana pasada. Así que seguimos ahora con la letra C. Terminamos leyendo la letra B con el punto número 1 y 2. Maravilloso. La visión que controlaba a José. ¡Qué visión! Por eso él amaba a sus hermanos. Y si no, lo vamos a ver después, como cuando él vinieron y se cumplió ese sueño. Señor Jesús. Por eso, hermanos y hermanas, tenemos que orar. Señor, corre mis velos, dame visión. En 2 de Corintios, en el capítulo 3, el Señor decía que si nuestro corazón, el apóstol Pablo, que fue guiado por el Espíritu, dice que si nuestro corazón no se vuelve al Señor, los velos no serán quitados. Pero si nuestro corazón se vuelve al Señor, el velo será corrido y podremos ver un panorama. Siempre pongo el ejemplo de una cortina. Si tú estás en una habitación, yo estoy ahora en una habitación, hay una ventana y hay un stop. Hay una cortina. Nada se puede ver a través de esa cortina. Entra claridad, pero no puede percibir nada. Podemos ver claridad, tener a Cristo dentro de nosotros, pero necesitamos que nuestros ojos espirituales sean corridos para que podamos ver y quitar esa cortina, levantar el stop y podremos ver todo lo que hay en el exterior, los coches circulando, las personas andando, la naturaleza, los árboles, el cielo. Queridos hermanos, necesitamos más visión, la visión reinante de este José en nosotros. Bueno, comenzamos con la letra C. Dice, la vida que José llevó, en la que estuvo, dice, sujeto a la visión. Necesitamos tener una visión que nos controle, que nos dirija, que nos guíe. Y dice que esta vida que José llevó, dice, en la que estuvo sujeto en la visión, dice, esta visión celestial es la vida del reino de los cielos descrita en Mateo. Queridos hermanos, esa visión, la que realmente habla de la constitución del reino Mateo. Y ahora vamos a ver algunos versículos que aquí nos dice. Y dice que este José, por haber llevado tal vida, él estaba plenamente preparado para reinar como rey, según la constitución del reino celestial revelada aquí en estos capítulos en Mateo. Así que nosotros debemos subyugar, dice, subyugar nuestra ira y prevalecer, dice, prevalecer ¿en qué? Sobre nuestra concupiscencia. Y José fue uno que realmente pasó por todo eso. Él pasó las concupiscencias y todo,
por los engaños que quería tener la mujer de Putifar, él salió corriendo y todo. Pero aquí vemos unos versículos. Mateo 5, 21. Este supuestamente que le llama el Sermón del Monte, que es la constitución del reino de los cielos. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matará, y cualquiera que mata será reo de juicio. El 22 dice: pero yo os digo que todo el que se enoje con su hermano, escucha, será reo de juicio, y cualquiera que diga racá a su hermano será culpable ante el Sanedrín. Insultar a los hermanos: tú eres tonto, tú eres un ladrón, tú eres esto, tú eres aquello. Queridos hermanos, hoy la constitución del reino, nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. Hay aquí unos versículos muy interesantes que puede tocar nuestro corazón. Dice: y cualquiera que le diga more, quedará puesto a la jaena de fuego. Increíble. El 23 dice: por lo tanto, si estás presentando, este versículo es muy provocativo y muy duro, hermano, pero escucha lo que dice. Si tú vienes y estás presentando tu ofrenda al altar, y tú allí, estando en el altar, te acuerdas que, escucha, que tu hermano tiene algo contra ti, porque supuestamente si tú estás yendo al altar, tú estás limpio, tú estás puro. Dios quiere que andemos en pureza, en limpieza, pero dice que si tú vas allí al altar y tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice el 24, deja allí tu ofrenda. Es decir, muchas veces yo recuerdo cuando yo me reunía en los grupos denominacionales y todo estos, gustaba mucho pedir perdón públicamente y echar las lagrimitas y todo eso, pero eso no vale para nada, hermano. Tú tienes que pedirle perdón a tu hermano secretamente. Claro, si tú lo has ofendido públicamente tiene que pedirle perdón. Pero si tú lo has ofendido con una mirada o te has ofendido en algo, tú no tienes por qué traer eso a las reuniones. Tú tienes que tratarlo con tu hermano. Así que, pues el 24 dice: deja allí tu ofrenda, es decir, sigue tomando el pan, el vino, compartiendo delante del altar. Dice: y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es decir, que algo maravilloso. El 25 dice: ponte a buena con tu adversario. Dice, con tu adversario, dice, cuanto antes, mientras que estás con él en el camino, no sea que el adversario, el enemigo, te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado a la cárcel. Señor Jesús, estos versículos de la Constitución del Reino, que es el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, tenemos que disfrutarlo y orarlo. El 26 dice: de cierto te digo que de ningún modo saldrá de allí hasta que pague el último cuadrante. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio también. El 28 dice: pero yo os digo que todo el que mira, no el que haga adulterio, sino aún el que mira a la mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es causa de tropiezo, sácalo y échalo de ti, porque más provechoso te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado a la jaena. El 30, y si tu mano derecha te es causa de te es causa de tropiezo, dice, córtala y échala de ti, porque más provechoso es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya a la jaena.
Y también fue dicho el 31, cualquiera que se divorcie de su mujer y le dé carta de divorcio. Señor Jesús, pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer o la mujer del marido, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se case con la divorciada, dice, comete adulterio. Y eso lo vemos por la historia de la Biblia, hermanos. Así que maravilloso que hoy nosotros podamos estar disfrutando estos versículos para que no caigamos en lo que otros cayeron. La letra D, bueno, yo la letra C, estamos en la D. Dice, el aspecto reinante de la vida madura es una vida, dice, que siempre disfruta la presencia del Señor. Nosotros tenemos que ser aquellos que disfrutamos la presencia del Señor. Aquí vienen unos versículos y ahora después lo leeremos. El hecho de los apóstoles. Dice, donde quiera que su presencia esté, allí está la autoridad, el poder gobernante. Maravilloso. Señor Jesús, queridos hermanos y hermanas, estos versículos son muy ricos. Hechos de los Apóstoles 9, 7, 9, dicen los patriarcas, esto es cuando estaba testificando Esteban, dice, los patriarcas tuvieron, dice, envidia y vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, estaba con él. Y mira lo que dice en Génesis 39:2, dice, y Jehová estaba con José, quien llegó a ser próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, dice que Jehová lo hacía. Está en la Biblia, la palabra de Dios. Es decir, que lo que hacía José era lo que Dios hacía. Jehová lo hacía. Prospera todo en su mano. Todo lo hacía Dios prosperar en su mano, porque era Dios mismo fluyendo a través de este José. El 4 dice, así halló José favor ante sus ojos y le ministraba. Dice que él le dio el encargo de su casa y puso en sus manos todo cuanto tenía. Todo lo que tenía lo puso en la mano de José. Y desde el momento, dice el 39, 5, dice, y desde el momento que dio el encargo de su casa y de todo lo que él tenía, dice que Jehová bendijo la casa del egipcio por causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. 39:21 dice, Jehová estaba con José, dice, y le extendió su bondad y le dio favor ante los jefes de la cárcel. Le dio favor ante los jefes de la cárcel. El 22 dice, el jefe de la cárcel puso en manos de José todos los presos que había en aquella prisión. Y todo lo que allí se hacía, era él el que lo hacía. El 23 dice, el jefe de la cárcel no vigilaba nada de lo que estaba en manos de José, porque Jehová estaba con José, y todo lo que él lo hacía, Jehová lo hacía prosperar. Hermanos y hermanas, oh Señor, danos tú esta vida. Queremos esta vida para que tú seas realmente el que pueda fluir a través de nosotros. Señor Jesús, te lo suplicamos, Señor. Oh, madúranos, dan una visión que no nos haga apartarnos de este propósito y este deseo que hay en tu corazón. Bueno, queridos hermanos y hermanas, llevamos aproximadamente 30 minutos, así que vamos a hacer un paro, vamos a poner un himno
y un anuncio de lo que enviamos gratuitamente, sin compromiso, y disfruta realmente este himno tan maravilloso. Amén. En unos minutos estamos por aquí de nuevo. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos aquí de nuevo para seguir disfrutando con todos vosotros esta vida madura de José. Qué maravilloso, pero para llegar a esa vida madura que José llegó, tuvo que pasar por muchas situaciones. Es necesario, queridos hermanos y hermanas, que pasemos por algunas situaciones, sufrimiento. Dios no lo desea, porque si nosotros abrimos nuestro corazón al Señor, nos consagramos a Él, somos obedientes a Él, no tenemos por qué pasar por situaciones como el niño travieso que no estudia, se queda el verano repitiendo cursos, yendo a academia mientras otros están en la playa y en la piscina, disfrutando, porque han aprobado y han estado aplicados. Necesitamos aplicarnos, igual como en el mundo y en la vida natural necesitamos una educación, necesitamos que nosotros en la vida cristiana seamos educados. Pero qué maravilloso de que esa vida de José, mira lo que dice un versículo, que ahora lo leeremos, dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, oh Señor Jesús, los vástagos, dice, se extienden sobre el muro, y ya veremos después qué significa eso. Incluso hoy en nuestra vida cristiana,
Cristo es realmente el árbol de la vida y esas ramas fructíferas somos nosotros, los pámpanos que fluyen. Bueno, dice que entonces Faraón quitó de su mano, dice, el anillo de sellar, Señor Jesús, y lo puso en la mano de José. Hasta ahí llegaremos. Dice, y lo vistió con vestidura de lino fino, y más todavía le puso un collar de oro en su cuello. Un collar de oro en su cuello. Oh, hermano, que José sea esa rama fructífera. Esto tipifica a Cristo en calidad de vástago. Señor Jesús, eso lo dice en Isaías. Y en finalidad es que Dios se extienda ramificándose hoy nosotros los creyentes, los pámpanos, como dice en Juan 15, 1 al 5. Y la fuente representa a Dios mismo. El origen de todos los fructíferos es que Dios era la fuente. Señor Jesús, maravilloso. Y aquí ahí viene el versículo de los Salmos, que ya después lo leeremos. Maravilloso. Dice, y que los vástagos se extiendan sobre el muro. Esto significa que nosotros, los creyentes de Cristo, sus pámpanos, propaguemos a Cristo, superando toda restricción, porque aunque estaba el muro, esos pámpanos sobresale para el muro, lo lleva hacia arriba. Maravilloso. Dice, superando toda restricción, magnificándole en todas nuestras circunstancias. Tenemos que realmente que este Cristo pueda fluir a través de cada nosotros. Y al recibir realmente José esa gloria y los dones y la entronización, dice que José tipificaba a Cristo mismo, quien recibió gloria y dones. Señor Jesús, oh, te amamos, Señor. Él realmente, esas vestiduras, ese anillo, ese collar de oro, todo eso describe todos esos dones que Cristo recibió en su ascensión en los cielos. Y después dice que dio dones a la iglesia, y el anillo de sellar representa el Espíritu Santo mismo dentro de nosotros, sellándonos, que opera dentro de nosotros. Y sobre nosotros, ¿qué es lo que hay? Hay ese vestido. Hermanos y hermanas, necesitamos realmente que este Cristo, dice, que se supla rica y abundantemente en nosotros. Bueno, nos quedamos en el punto número 1, creo que era de la letra D, que dice así en el punto 1. Dice, en la presencia del Señor, José prosperó por el Señor. Mientras que José era maltratado, él disfrutaba la prosperidad del Señor que venía a él bajo la soberanía del Señor. Yo no sé, pero esto es algo maravilloso e increíble de verdad. Señor Jesús, te amamos. El punto 2 dice, en la presencia del Señor, José recibió la bendición de Dios mismo. Y dondequiera que él estaba, dice que cuando José disfrutaba prosperidad, él y aquellos con los que se relacionaban con él, dice que eran bendecidos. Quiere decir que, hermanos y hermanas, este Cristo que hay en nosotros, todos los que se relacionen con nosotros tienen que tomar de este aroma que supuestamente tenemos que desprender y tenemos que vivir y expresar al Señor a través de esta vida maravillosa. Y dice aquí en Génesis 39:4, dice, y así, halló José favor ante sus ojos y le ministraba. Dice, él le dio el encargo de su casa y puso en sus manos
todo cuanto él tenía desde el momento que le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová dice que bendijo la casa del egipcio por causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. 32, dice del capítulo 39, dice otro versículo aquí. Dice, el jefe de la cárcel puso en mano de José todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que se hacía allí era él el que lo hacía. Hermanos y hermanas, esto es maravilloso. Ese hombre estaba lleno de bendición, pero qué dulzura tenía que tener este José, qué nobleza, qué Dios estaba forjado en todo su ser. Por eso Jacob y José es una misma persona. Señor Jesús llegó a la madurez. Cuando una persona es madura, no tiene otra vida ni otra dependencia sino la de Dios mismo. El 39-23 dice, el jefe de la cárcel no vigilaba nada de lo que estaba en manos de José, porque Jehová estaba con José, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. ¿Te das cuenta? Él no se preocupaba. Queridos hermanos, que podamos ser aquellos que dejemos y le demos el permiso total al Señor que pueda fluir a través de nosotros, y sea ese José reinante maduro dentro de nosotros, fluyendo en nosotros. Maravilloso. La letra E dice, aunque sus propios sueños no se cumplían todavía, José tenía la fe y el denuedo necesario para interpretar los sueños de sus dos compañeros de prisión. A la postre, José fue liberado de la prisión, dice, indirectamente mediante de su fe al interpretar los sueños del copero, y fue llevado al trono directamente mediante su hablar, con el denuedo de interpretar los sueños del faraón. Señor Jesús, te amamos. Gracias por todos estos ejemplos que tenemos en la palabra. Y todo es posible para los que confían y creen en ti mismo, Señor. Señor Jesús. Señor, abrimos todo nuestro ser a ti, Señor. Abrimos nuestro corazón en ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ¿no es maravilloso que él pudiera interpretar los sueños de aquel copero allí en la cárcel? Fue lo que le liberó, porque el copero le recordó al faraón de que había uno en la cárcel y lo hizo traer. Maravilloso. Al interpretar los sueños. Seguimos, dice los sueños de faraón. Aquí hay, dice, fue mediante su hablar que él recibió tanto la libertad como la autoridad. Señor Jesús. Y ahora viene aquí unos versículos. Génesis 48 dice, ellos le dijeron, dice, hemos tenido un sueño y no hay quien le interprete. Y entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Os ruego que me lo contéis. 41:9 dice, y entonces dice, el jefe de los coperos dice que le habló al faraón, diciéndole, me acuerdo hoy de mis pecados. Escucha, dice, el faraón se enojó con su siervo y me puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche. Dice, cada uno de nosotros tuvimos un sueño con su propia interpretación. 41:12 dice, estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo
del capitán de la guardia y le contamos nuestros sueños y nos los interpretó a cada uno y lo interpretó conforme a su sueño. Lo interpretó, dice, conforme a su sueño. Queridos hermanos, Señor Jesús, maravilloso. Hoy lo que tenemos dentro de nosotros aún es más fuerte que lo que había en José. Está la plenitud del Dios viviente en nosotros como el Espíritu. Él se sopló y se metió dentro de nosotros. Por eso ahora nosotros somos su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. 41:13 dice, y tal como Él nos lo interpretó, dice, así sucedió. A mí, Faraón me restituyó a mi puesto y al panadero lo ahorcó. El 14, entonces Faraón envió a llamar a José y lo sacaron, dice, apresuradamente del calabozo. Dice, se afeitó y se cambió de ropa y vino ante el Faraón. 41:15. Entonces Faraón le dijo a José, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que cuando oyes un sueño lo puedes interpretar. Escucha el 41:16. Dice, entonces le respondió José al Faraón diciendo, dice, no está en mí, no, en mí no está esto, estas interpretaciones, este vivir que yo, esto no está en mí. Dios va a ser el que le va a dar a Faraón una respuesta favorable. Señor Jesús. El 17 dice, entonces Faraón le dijo a José, en mi sueño yo estaba en la orilla del río. El 18, no voy a ir diciendo los versículos para que ir leyéndolos seguido. Dice, y del río subían 7 vacas gordas de carne y de hermoso aspecto. Dice, y vacía hacia los juncos. Te decía que estaba allí. Dice, y luego, después vi otras 7 vacas, subí tras ellas. Ellas eran pobres. Dice, de aspecto muy feo. Y enjute de carne, digamos, eran delgadas. Dice, no he visto otra semejanza en fealdad en toda la tierra de Egipto. El 20 dice, las vacas flacas y feas, dice que devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y cuando la había tragado, no se notaba que se la hubieran tragado, pues su aspecto era tan feo como al principio. Entonces me desperté. Qué sueño, ¿verdad? Esto es algo increíble. Las vacas flacas, feas, se comieron las gordas, pero después de haberla comido no había ningún aspecto de que estaba bien, sino seguían igual de horrible que al principio. Entonces dice el faraón que se despertó. Y vi también esto en sueño. Había 7 espigas que crecían en una misma caña, llena, dice, de buenas. Y entonces brotaban de ellas 7 espigas, marchitas, delgadas, y quemada por el viento solano. Y las 7 espigas delgadas devoraba a las 7 espigas gordas. Y se lo conté a los magos, pero no hubo quien lo pudiera explicar. Entonces, escucha esto maravilloso, Señor Jesús, háblanos, Señor. Entonces respondió José al faraón. Dice, el sueño del faraón es uno mismo, como diciendo, el mismo de las vacas es el mismo de las espigas, es uno mismo. Dios ha mostrado a faraón lo que va a hacer. Dice, las 7 vacas buenas
7 años son, y las 7 espigas, dice las 7 espigas buenas son 7 años de sueño es uno mismo. Ahora, las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y así también las 7 espigas vacías y quemadas por el viento solano será 7 años de hambre. Dice, eso es tal como dicho al faraón. Dios ha mostrado a faraón lo que va a hacer. Escucha, dice que Dios va a mostrar al faraón lo que va a hacer. Y es que Dios hablaba por medio de José, era Dios mismo el vivir, el hablar de José. Maravilloso. Y le dijo José, van a venir 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Gran abundancia. Serán las 7 vacas gordas. El 35. Luego tras ello seguirá 7 años de hambre y será olvidada toda la abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra. Aquella abundancia no se conocerá en la tierra a causa del hambre que le seguirá. Pues esta será, dice, gravísima. Y en cuanto a la repetición del sueño del faraón 2 veces, significa que la cosa está firmemente decidida de parte de Dios y Dios se apresurará a hacerlo. Señor Jesús. Por tanto, le dice José a faraón, busca ahora el faraón a un hombre perspicaz, sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Escucha, y haga esto el faraón, dice, intendente sobre la tierra de Egipto, y recauda la 5ª parte del producto de la tierra de Egipto durante los 7 años de abundancia. Dice, y junta todos los alimentos de estos buenos años que vienen, dice que vienen, y almacenen el grano, dice, bajo la autoridad del faraón, dice, y el mantenimiento de las ciudades, y guárdelo. Maravilloso. Ese fue el sueño que Dios le interpretó al faraón por medio de José. Maravilloso, que iba a tener gran abundancia y que los alimentos, dice, sirvan de reserva para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y que la tierra no perezca de hambre. Dice que el asunto le pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿podremos hallar hombre, dice, como este en quien esté el Espíritu de Dios? Escucha, y dijo Faraón a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, dice, no hay nadie tan perspicaz y tan sabio como tú, dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra será gobernado todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Hermanos y hermanas. Y le dijo además Faraón a José, mira, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y entonces Faraón quitó de su mano el anillo de sellar y lo puso en la mano de José y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello y luego lo hizo montar sobre el carro reservado segundo en autoridad y pregonaron delante de él doblar de las rodillas y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, mas sin tu permiso ninguno alzará la mano y su pie en toda la tierra de Egipto. Señor Jesús, dice que le cambió el nombre porque le llamó Faraón a José, dice Safenat Penea, y le dio por mujer a Senat, hijo de Potifera, sacerdote.
Señor Jesús, y salió José por toda la tierra de Egipto. Queridos hermanos y hermanas, dice que en ese tiempo José tenía 30 años, cuando se presentó delante del faraón, el rey de Egipto, y salió José de la presencia del faraón. Escucha, dice que recorrió toda la tierra de Egipto. Señor Jesús. Hermanos y hermanas, este tipo de José es algo maravilloso. Yo sé que el mensaje es largo, he leído muchas lecturas, pero hermanos, necesitamos ser animados y alentados para que el Señor Jesús pueda obrar en cada uno de nosotros, porque todo el favor que José tenía, hoy aún nosotros lo tenemos intensificado en nosotros mismos dentro, porque Él se ha soplado y vive ahora dentro de nosotros. Seguro que en aquel tiempo José no tenía a Dios dentro de él, estaba sobre él y recubierto totalmente de él y protegido por él y guiado por él. Pero hoy Él se ha hecho uno con nosotros, como dice en 1 Corintios, ¿o no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y de que el Espíritu de Dios mora en vosotros y que ya no sois vuestros? Queridos hermanos y hermanas, es maravilloso. Y hay otro versículo en 1 Corintios 6:17 que dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Es un solo espíritu con Él. Bueno, como hemos estado leyendo muchos versículos, os voy a, leer un himno. Voy a dejar aquí una marca. Vamos a ver. Hay un himno aquí que es el himno 428 y habla del reino en cuanto a lo que realmente Dios quiere llevarnos, ¿no? Dios quiere a que nosotros seamos aquellos que reinamos como José reinó en todo Egipto, y todo Egipto tuvo que venir porque por medio del sueño dice que los graneros estaban llenos, y hoy día en la vida de la iglesia tenemos los graneros llenos. Por eso estamos regalando esa versión recobro, ese Nuevo Testamento, que tiene 9.500 notas. Es una recopilación de todos los padres de la iglesia que nos precedieron antes de nosotros. Es a partir de Lutero como él recobró la Biblia. Por primera vez la Biblia estaba abierta, estaba traducida al idioma nuestro. Eso es algo maravilloso. Así que necesitamos ver esta visión de que Dios tiene una visión progresiva, y esta versión recobro del Nuevo Testamento tiene 9.500 notas que ha sido recopilada a través de todos los padres de la Iglesia, aparte de Lutero, de Calvino, de los hermanos moravos, que vinieron de Moravia al castillo del conde Sinsendo, de todos estos hermanos que nos precedieron. Todo está aquí en este Nuevo Testamento versión recobro, y la estamos enviando gratuitamente y sin compromiso, de verdad, y una colección de 7 libros. Bueno, te leo el himno 428. Dice así el himno, la estrofa 1. Requiere el reino mucho más que los decretos de la ley. Más alto y estricto es que lo que promulgó Moisés. La estrofa 2. Arrepentido para entrar es la primera condición. Esto se lo dijo el Señor Jesús a Nicodemo. El que no se arrepiente y nace de nuevo no entrará en el reino. También lo dijo Juan el Bautista cuando estaba bautizando. Dice, un cambio así debemos dar y firme estar por nuestro Dios. Estrofa 3. Para poder al reino entrar, nuestra justicia debe ser mayor que aquella de la ley y de la vida proceder. Para poder al reino entrar, la voluntad del Padre harás.
no una obra de elección, sino cumpliendo con su plan. Para poder el reino entrar, debemos como un niño ser flexible y manso en actitud y contra el ego contener. Así que requiere el reino perfección, tal como el Padre Celestial. Dice como el Padre Celestial, dice perfecto. Ahí en el Evangelio de Mateo, en la constitución esta del reino, dice sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso en la estrofa 6 dice requiere el reino perfección tal como el Padre Celestial. Hasta tal nivel hay que llegar para en su éxtasis entrar. El reino es el regir de Dios y para entrar hay que tener su misma vida y expresión con la naturaleza de Él. El reino es norma celestial con un regir que hay que acatar, el cual, por vida divinal, por el Señor se gozará. Bueno, queridos hermanos y hermanas, ha sido maravilloso. Sabe que este bosquejo con los versículos tiene realmente 18 páginas y creo que vamos por las 8 o las 9. Quiere decir que estaremos una semana más por lo menos también hablando de la vida de José, de esa vida reinante, de esa vida madura que es donde Dios nos quiere llevar. Hermanos y hermanas, hasta la próxima semana estaremos por aquí, si el Señor lo permite. Amén. Gloria al Señor.